¿Qué tal? Hoy te voy a hablar de un tema que te debe de importar mucho, que es el patrimonio familiar o el patrimonio de la familia. Esto que está concebido desde nuestra Constitución hasta nuestros códigos civiles. Es muy importante porque esto te protege y protege a tu familia, porque la Constitución de determinados bienes, como lo veremos, de esta institución son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Así de esta manera se garantiza un mínimo vital, haciendo referencia a ese derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos. Así que no te despegues, que comienza tu programa Consejero Empresarial. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Hoy te platicaré sobre el tema del patrimonio familiar o el patrimonio de la familia. Esto que está en el Código Civil, algunos estados que han desprendido esta parte y establecido su propia ley familiar o código de familia. Bueno, esta evolución que poco a poco va permeando a la mayoría de los estados gradualmente, pero esta figura es concebida propiamente desde nuestra Constitución política. Primeramente te hablaré del artículo 27, fracción 17, donde se establece en este artículo lo que es el régimen de propiedad en México. Y esta fracción en particular establece la posibilidad de la creación de esta institución, pero las reglas las establecerán las entidades federativas, pero con las bases mínimas, que son tres, que sea inembargable, inalienable e imprescriptible. Esto con las salvedades de la expropiación de bienes por causa pública y el caso de extinción de dominio, que bueno, ahí dejaré una reserva porque esta última ley habrá que ver cómo se adapta frente a esta institución de mayor garantía para un núcleo familiar. Ahora, de ahí nos pasaríamos al artículo 123, apartado A, fracción 28, donde se establece los derechos de los trabajadores y también se establece la institución del patrimonio familiar con estas mismas bases. ¿Qué sucede? Y esto es muy importante. Tú tienes que ver en tu código civil o código de familia o ley de la familia, dependiendo de tu entidad, cuáles son esas características o cuáles son los bienes que pueden conformarlo. Principalmente se habla de una casa habitación, un vehículo, herramientas, maquinaria necesarias para un negocio familiar, ¿sí? Y pues se establecen algunas variables delimitantes económicas en lo que conforman estos bienes. Hay estados como el de Jalisco, que habla de 40,000 UMAS, más o menos 3,5 millones o 3,800,000 a esta fecha de 2022. Hay estados como el de Chiapas, que de repente dice, pues a todos los frutos que le dé derechos las partes dentro de la sociedad cooperativa o la sociedad de producción rural. Otro caso, Chihuahua, Sonora, que son muy abiertos a decir el mínimo que estaban acostumbrados, el mínimo necesario. Y bueno, esto nos conlleva a analizar un poco esa figura del mínimo vital, que bueno, está dentro de los derechos fundamentales del ser humano, donde se establece que bueno, ¿qué se entiende? Pues esto es proporcional, no es proporcional. Bueno, esto es muy importante porque esta es una base mediante la cual se pueden lograr a través de juicios bien implementados de manera estratégica, lograr que esas limitantes que establecen las legislaciones estatales al establecer límites en numerario del valor de sus bienes van en contra de la propia Constitución y sobre todo de este principio del mínimo vital. Entonces, ¿qué es lo que hay que primeramente analizar? Bueno, primero tengo que analizar cuál es el efecto que tiene. Si yo tengo un bien y lo voy a afectar para que sea parte del patrimonio familiar y este se constituya y se inscriba en el registro público de la propiedad, bueno, el hecho de que yo lleve a cabo la solicitud respecto al bien inmueble para mi familia no quiere decir que estoy transmitiendo la propiedad. Puedo establecer un apartado que una vez que se
disuelva o se extinga sin que sea estableciendo las culpas de los cónyuges, podrá dividirse o poderse repartir a los hijos. Esto es como una especie de una cláusula hereditaria en caso de que yo fallezca también. Pero en general, primero tenemos que ver qué se entiende por familia. Aquí en el estado de Jalisco se contempla un concepto muy particular y sobre todo es una construcción legislativa, que es todos aquellos que viven bajo un mismo techo y que los une un vínculo familiar, ya sea por afinidad o consanguinidad. De esta manera se puede acreditar que existe una familia a la cual se le va a dar no el derecho de los bienes, sino el derecho de uso de esos bienes para su sobrevivencia, porque una vez disuelto o extinto el patrimonio familiar, ese bien regresa a quien lo aportó, por denominarlo de alguna manera, bien sea un cónyuge o sea a la sociedad conyugal si fuese el caso. Esto es muy importante porque no existe una transmisión sino una afectación. Entonces yo tengo dos elementos, el objeto y los sujetos. Tengo que acreditar ante el juez que ese objeto está dentro de los parámetros u objetos, parámetros económicos, cuantitativos y cualitativos. Por otro lado, que se encuentran libres de gravamen. Número 3. Tengo que acreditar con los documentos necesarios para poder generar quienes integran ese núcleo familiar. Una vez que tengo estos elementos, presento una solicitud a un juez. Hago un paréntesis, el estado de Querétaro ya lo puedes llevar a través de un fedatario público, en este caso particularmente un notario. Pero en todos los demás tenemos que acudir a un juez de primera instancia del orden civil, a presentar una solicitud y abrir un juicio de jurisdicción voluntaria para solicitarlo. Aportando todos estos documentos, técnicamente el estado de Jalisco dice que tardará un periodo breve, pero bueno, eso dependerá de las cargas procesales. Una vez que se logra todo esto, el juez dictará que se constituye el patrimonio familiar de A y B y sus integrantes C, D, E, consistentes en una casa, en un vehículo y en herramientales. Supongamos que nos alcance aquí en Jalisco. Dará en su propia sentencia, y no sentencia, en su propio dictado establecerá y ordenará al director del registro público de la propiedad a que haga la anotación respectiva para que no pueda grabarse ni enajenarse. Son de sus cualidades. Entonces, ¿cómo se extingue? Pues obviamente si no le estás dando ese uso y te establece que si quienes son esos 5 integrantes, como estoy mencionando, no están residiendo por más de un año, pues quiere decir que ese lugar pues no está siendo parte del patrimonio familiar, su uso o goce. También si hay un rompimiento, un divorcio, una disolución del vínculo matrimonial, bueno, pues se tendrá que separar el cónyuge culpable, como dice el Código Civil del Estado de Jalisco. Él será quien tendrá que abandonar y queda excluido de ese derecho de uso o goce. También se extingue cuando ya los integrantes dejan de ser acreedores alimentarios o tener el derecho a hacerlo. Aquí no puedo pensar en el alcance porque puede ser permanente, porque mientras los hijos sean menores y estudien, pues pueden ser acreedores alimentarios, y por otro lado los padres pueden llegar a una edad donde ya sus capacidades o discapacidades accidentales que sucedan los puedan hacer acreedores alimentarios. Entonces aquí es un tema de análisis. Ahora, ¿qué es importante y por qué en este programa y por qué en esta materia? Bueno, de acuerdo al artículo 157 del Código Fiscal de la Federación, se establece qué bienes el Servicio de Administración Tributaria y cualquier autoridad fiscal, llámese Instituto Mexicano de Seguro Social, Infonavit o entidades federativas en impuestos federales, están limitadas a embargar
determinados bienes. Y la fracción novena nos establece los que estén comprendidos dentro de la constitución del patrimonio familiar, pero ojo, desde su inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces esto pues no es con ánimos de defraudar, no, hay que pensar que esto se tiene que hacer de una manera, en este momento que yo no tengo ningún problema con el fisco, puedo constituirlo para mi esposa, para mis hijos, para efectos de garantizar el día de mañana cuando menos tengan un mínimo de subsistencia, ¿sí? Porque los propios códigos civiles, el federal o el estatal, te establece que no se podrá disolver en caso de que se determine que fue creado para crear la insolvencia del particular propietario. Y como no es una insolvencia, sino es en contra o lo que se le conoce como fraude a acreedores, esa sería la causal por la cual se podría disolver. Entonces, estos temas son los que debemos de conocer para hacer estratégicamente dos cosas: una planeación correcta y justa del patrimonio para poder arriesgar lo que se tenga que arriesgar en el mundo de los negocios, por otro lado asegurando el mínimo de sustento para la familia. Y número dos, cuando te limitan los legisladores estatales en algunas entidades como Baja California, que es algo irrisorio la limitante, bueno, establecer un juicio o una estrategia de juicios para poder salir adelante, porque el constituyente fue muy claro. 3 elementos los caracterizan, que es que sean inembargables, inalienables e imprescriptibles. Entonces, estos temas son muy importantes y son los que te garantizas. Yo, de manera personal, lo puedo asegurar por parte de nuestras firmas, los hemos logrado llevar avantes. Claro, no estamos con casas de 15, 20 millones de pesos. Estamos con valores de casas razonables, con argumentos sólidos y sustentables. Entonces, esto es posible. Solamente es hacer atención. Pues bueno, pues ya sabes. Soy Adrián Paredes. Espero que esto te haya servido. Ojalá sea un video de utilidad y te despierte esa curiosidad por esta institución del derecho civil, del derecho de la familia, para poder garantizar tranquilidad a la empresa familiar y en sí a cualquier familia. Pues con esto me despido y ya sabes, síguenos en redes sociales, porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.